Estimados radioescuchantes, cordiales saludos de Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, de Frontera Radio. Programa que se emite en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Frontera Radio es la emisora comunitaria de Jerez, la emisora sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin subvenciones, y que colaboramos también en otras obras sociales. Frontera Radio se financia con el trabajo y las cuotas de los colaboradores voluntarios. Si quieres ser socio para ayudarnos a pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, licencia de emisión, renovación de equipo y demás gastos, llámanos y puedes ayudarnos por solo 5 euros al mes. Y de esta forma no se pierda la magia de la radio. Emitimos en directo por las ondas en el 96.4 de la FM, por internet, fronteraradio.com, por redes sociales, Frontera Radio Jerez, desde la que puedes oír los podcasts de los programas propios más relevantes, así como toda la información y actividades de la emisora. Y físicamente estamos en el edificio de Frontera Radio, en el Paseo de las Delicias, número 37, en pleno centro del barrio de la Asunción de Jerez de la Frontera. Solo sé que no sé nada. Comenzamos. Bueno, pues un lunes más volvemos al Solo sé que no sé nada. Hoy ha llovido ligeramente, no tanto como en Bollullo, que parece que ha caído un fuerte torrente de agua. Aquí ha caído suavita. Hoy va a ser un lunes distinto, pero va a ser una continuación del programa que tuvimos la semana pasada. La semana pasada, si recordáis, estuvieron 2 chicos africanos, Buba y Mané. Y fue un programa muy sentimental. Hubo silencios emotivos, hubo un poco de lágrimas y pañuelos. Pero hoy iba a ser un programa más académico. No voy a decir más serio porque el del otro día también fue serio. O un poquito más académico porque hoy tenemos a un invitado que es licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz. Es profesor de enseñanza media, ha trabajado en institutos de Sevilla, de Marchena, de Coria, de Rota, del Puerto Santa María. Ha escrito libros, a mí he leído la amplia bibliografía, he leído los títulos, pero el que más me llamó la atención es de lo que vamos a tratar hoy, que es los movimientos migratorios en la historia. Además, colabora también en la revista Ubisund, que publica la Universidad de Cádiz, es una revista de historia. También fue concejal en el ayuntamiento, concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Ha trabajado también en empresas importantes, Impulsa el Puerto y el Puerto Global. Yo, desde luego, mi padre siempre, no, pero me lo dijo varias veces, dice: Rafael, procura juntarte con gente que sepan más que tú. Y hoy seguramente mi padre diría: con este tío estoy de acuerdo con que te juntes. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Quintana Fernández. Buenas tardes y bienvenido a la magia de la radio. Buenas tardes, Rafael, y muchísimas gracias por esta oportunidad que Frontera Radio me da para poder hablar de ningún tema del cual soy yo erudito, ni sé más que nadie, pero desde luego que he trabajado desde la perspectiva personal, desde el cariño y también desde una visión, como decía, académica. Así que también te tengo que dar ya la enhorabuena por este espacio magnífico en las ondas hercianas y sobre todo por las instalaciones y el equipo humano que forma Frontera Radio, que sin duda le dan una calidad y un prestigio a la radio en Jerez de la Frontera que falta hace, ¿no? En estos momentos donde la inmediatez, lo rápido, lo fácil, el internet y las redes sociales es lo que manda, pues esta visión romántica que tenemos a través de las ondas, pues que no se pierda y que siga muchísimo tiempo. Hombre, yo espero que sí, que vamos a seguir porque de hecho tenemos una audiencia extraordinaria y los principios básicos de la radio desde que comenzó hace 37 años no han variado.
Han variado, los micrófonos son más modernos, más esto, hay otros aparatos y otras cosas, pero lo que es la filosofía básica de la radio, el entretener a la gente, en no buscar un ánimo económico. Aquí nadie cobra nada y lo hacemos porque nos gusta. Y hacer una cosa cuando te gusta, eres feliz. Y bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Bueno, si ya entramos en el tema, ¿tú cómo te dio por estudiar historia? Por cuando es una ciencia que no tiene... Se lo he preguntado a algunos historiadores que han venido por aquí. Son unos estudios que no te van a proporcionar, seguramente tienen poca salida para buscarse la vida, digamos. ¿Cómo empezaste tú a querer estudiar historia? Sí, yo soy historiador vocacionalmente. Igual que yo en la radio. Efectivamente, y yo creo que hubo una gran culpable de que yo estudiara historia, que fue mi abuela María, mi abuela materna, que desde muy pequeño pues me enseñaba fotos antiguas, cachivaches y cacharros que conservaba de la familia, me hablaba de esos antepasados que a todo el mundo le gusta pues presumir de ellos, ¿no? Y verdaderamente ahí entré muy de lleno, la historia, el pasado entró en mi corazón y no se fue. Y luego también soy pues un gran aficionado a la arqueología y estamos en una zona pues que ampliamente tiene yacimientos muy importantes y que tienen mucho que enseñarnos en el siglo XXI. Paralelamente, bueno, el enseñar es otra de mis vocaciones. Hoy en día me dedico a eso. Tengo la fortuna de decir que puedo trabajar de lo que me gusta, casi diría, y no es un tópico, que lo haría gustosamente, sin cobrar, así como lo haces tú, Rafael, a través de los micrófonos. Y bueno, sí, sabía que tenía su riesgo, pero también sabía que mi mente le iba a dar una amplitud de pensamiento y unos recursos que estudiando historia, poca gente tiene. Esa visión global de dónde venimos, hacia dónde vamos y sobre todo esa voluntad de ser objetivo, ¿no? Con el pasado y contar las cosas tal y como fueron, ¿no? Con ese espíritu también de divulgador. Por lo tanto, eso es lo que me impulsó a estudiar historia y muy contento que estoy, la verdad. Dentro de la historia y especialidades, tú te especializaste en movimientos migratorios. ¿Cómo no te especializaste? Tuvimos aquí una vez, posiblemente la conoces tú, que Silvia es catedrática de Historia Medieval. Uh-huh. Muy interesante. También le preguntaba esto, digo, ¿cómo...? Aparte de eso, digo, ¿por qué no te dio por la historia medieval, por ejemplo, y sí a los movimientos migratorios? Bueno, en la historia, yo soy especialista en historia contemporánea de España y sobre todo esa inmediatez del pasado más cercano es el que me hizo estudiarlo. Muchas veces la historia se estudia con una perspectiva muy amplia de tiempo y la historia contemporánea tiene una virtud, que es que dispone de muchísimas fuentes primarias al alcance de la mano del historiador y de los investigadores y es por ello que me interesé muchísimo. También me encanta la actualidad y relacionar la actualidad con el pasado más inmediato. Y por supuesto también tengo un poco de espíritu de periodista frustrado, ¿no? Y eso hace que todo encuadre en esa etapa de la historia contemporánea, especialmente la española, que es apasionante, que es convulsa y que ha hecho correr ríos de tinta. Uh-huh. Con tantas cosas, porque cómo distribuye tu tiempo, cómo te organizas, ¿no? Porque docente, escritor y divulgador. Prepararte una clase ya tiene que ser... Bueno, ya tiene mucha experiencia, muchas clases te las sabes de memoria. Y con un bebé de 2 años, o sea que... Pero bueno, yo creo que cuando haces las cosas que te salen directamente, apasionadamente y desde el sentimiento, yo creo que todo tiempo es poco, pero siempre encuentra ese hueco para disfrutar de esa razón intelectual que también me impulsa. ¿Y cómo aterrizo yo? Dirás, dentro de todo esto, en los movimientos migratorios. Pues muy fácil, yo aterricé por amor, o sea, directamente. Yo me enamoro de una alemana y claro, empiezo a salir con esa alemana en mi juventud y tal, y descubro que rascando un poco, bueno, pues esa alemana era una mezcla de un alto alemán, policía, con una graduación altísima en la zona de Essen y una mujer del campo de Ronda.
Entonces, esa mujer del campo, que era la madre de esta mujer, ¿no? Me enseñó muchas cosas, entre otras cosas que no hacía falta ser alfabeto, pero una persona que vivió en el campo, que se nutrió del trabajo duro del ámbito rural, para irse a Alemania, armarse de valor, iniciar una nueva vida y sobre todo mejorar las condiciones de vida económicas y sociales que teníamos en la España del momento. Porque estamos hablando de una época que si quiere entramos ahora para establecer un contexto histórico de la situación de estos movimientos migratorios. Tu labor en el ayuntamiento fue muy variada, hiciste muchas cosas en el ayuntamiento. ¿Influyó en algo tu visión de la historia y de la sociedad actual? Totalmente. Porque todo lo que uno va haciendo te va influyendo, te va curtiendo. Totalmente, porque algo que te enseña la historia es que los grupos humanos son los verdaderos protagonistas del cambio. Entonces yo, como mi labor de historiador y como historiador que soy, huyo de la historia de las grandes hazañas, de los héroes y de los reyes, las listas de los reyes godos. Eso verdaderamente no hace la historia. Nosotros, cada uno de nosotros somos un grano en una gran playa, y esa playa se llama historia y se llama pasado. Y la unión de ese grano es la evolución de la humanidad, ¿no? Y la historia se compone de cientos, millones de vidas anónimas, muchas perdidas, porque no conocemos esos testimonios, no nos han dejado ningún tipo de prueba de su existencia, de su vivencia, y otras, por fortuna, recogidas y bien documentadas, ¿no? Entonces eso hace que cuando te dediques a la política, pues, no sé, el sistema de escucha, ¿no? De poder hacerte sensible a los colectivos que forman tu ciudad. En el Puerto de Santa María, pues como aquí, hay colectivos dedicados pues, al mundo cultural, al mundo deportivo, al mundo del carnaval, por ejemplo, o de la Semana Santa, pues hace que tenga no diría un don, pero sí que desarrolle una sensibilidad especial para esas demandas, ¿no? Y luego, por supuesto, a la hora de estudiar la historia política te sirve un poco para situarse. Cada uno tiene su ideología. Yo siempre, cuando soy historiador y soy profesor, dejo mi ideología en la puerta de la clase. Ahora mismo la dejo en la puerta de este estudio, pero sí que es verdad que te hace ser consecuentes con tus valores personales según lo que tú conoces del devenir histórico. ¿Qué caracteriza la emigración de los años 40, 50, 60? Más que nada vamos a centrarnos en este, porque es más conocido, todavía vive gente que ha vivido parte de esa oleada de inmigración, ¿no? ¿Qué caracteriza esa década, 40, 50, 60, en comparación con otras oleadas migratorias? Lo importante es partir, Rafael, del concepto propio de migración. Los movimientos migratorios son movimientos humanos que han existido siempre a lo largo y ancho de toda la historia, de todas las épocas. Pensemos que nosotros en el Paleolítico formamos parte de tribus de cazadores y recolectores que continuadamente estábamos desplazando de un lugar a otro, de una región a otra, vislumbrando siempre la climatología y según lo que nos daba de comer la naturaleza, es decir, éramos cazadores y recolectores, y el hecho de interponer fronteras en los territorios humanos es algo que es un hecho muy contemporáneo. Verdaderamente es fruto del nacimiento de los estados liberales y los nacionalismos recientes a partir del siglo XIX. Por lo tanto, el hecho de yo ser de aquí y tú eres de allí es algo que pertenece más bien a una interposición dialéctica y una construcción artificiosa y artificial antes que a la propia naturaleza del ser humano, que como mamíferos que somos siempre vamos por instinto de supervivencia buscando lo mejor para nosotros y para los nuestros. Por lo tanto, ¿qué entendemos por movimiento migratorio? Pues aquel movimiento humano que quiere como único objetivo mejorar la calidad de vida. Luego podemos ver muchas causas de esos movimientos. Generalmente, lo que se estudian con más amplitud son los que tienen una motivación económica, es decir, aquellos movimientos que se dirigen como vector migratorio de zonas más subdesarrolladas a zonas más desarrolladas, o de países pobres a países ricos. Verdaderamente, España, la historia de España está jalonada de salidas forzosas o no forzosas, motivadas por el hambre y la desesperación de muchas personas y que vivían en situaciones bastante precarias durante diferentes épocas históricas.
Nosotros tuvimos la experiencia de colonizar América y llevamos un contingente muy importante de castellanos que probaron a hacer el dorado, ¿no?, en el Nuevo Mundo durante casi 3 siglos, ¿no? Vamos a hablar desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, España, y no solamente España como lugar de origen, sino que fue trampolín también para otras muchas nacionalidades que querían cruzar el charco y probar aquello del nuevo paraíso descubierto. A principios del siglo XX también había una serie de movimientos migratorios. España se situaba en un país emisor, ¿no?, de salida, puesto que nuestra economía era una economía subdesarrollada, una economía propia de un país pues con altas tasas de poca alfabetización, con altas tasas de miseria, de una economía de subsistencia donde la mayoría de las personas vivían del campo y la propiedad de la tierra pertenecía pues a los grandes terratenientes. Hay muchas personas que intentaban salir. Entonces, en el final del siglo XIX, cuando se da sobre todo la independencia de los países americanos y se consolidan como tal, España sigue emitiendo personas pues a Argentina, a Venezuela, a Chile, y este movimiento durará prácticamente hasta los años 30, donde la gran recesión hace que España pues se consolide como un país más estable desde el punto de vista de los movimientos migratorios. Andando un poquito y alargando esa perspectiva cronológica, llegamos hasta la España de Franco. Nosotros habíamos partido, todos lo sabemos, de una guerra civil que, aparte de los vencedores y vencidos y del sistema político que se establece después, lo cierto es que un país que ha sido escenario bélico parte de una situación de desventaja a la hora de consolidar sus números económicos y de salir pues hacia adelante con su sociedad, ¿no? Entonces, nosotros nos marcamos una posguerra muy grave, donde había mucha miseria, especialmente en las grandes ciudades, y esto hace que poco a poco, a través del paso del tiempo y de ciertos planes de estabilización económica que el régimen franquista implementa en los años 50, las personas ya por fin salen del campo y se sitúen en la ciudad para buscar trabajo en las grandes empresas nacionalizadas y nacionales de Franco. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese éxodo rural hace que colapse el tejido productivo de las ciudades más importantes de España y empiece a sobrar, entre comillas, personas, un contingente importante de gente joven, de gente que tiene edad de trabajar y que se sitúa en estos momentos en una situación sin trabajo y en precario, cosa que un régimen como el franquista no se podía permitir, dado que eso era reflejo casi de pues, una conflictividad social asegurada. Después, si quieres, sí, hablamos de la emigración sobre todo a Alemania, sí, y las leyes que se promovieron para eso. Pero ahora me interesaba sobre todo saber, tú dices que tú utilizas las fuentes orales, literarias, musicales, cinematográficas, de todo lo que te llega. Nosotros, sobre todo porque ha venido gente que nos han dicho, tenéis que traer gente mayores a la radio, sí, que cuenten historia, porque eso es un documento verbal que se van a morir. Y nos vamos a quedar sin saberlo. El que alguien te cuente, pues, fulanito vendía allí Cícharo, no sé qué, y eso va a haber gente cuando este se muera que ya nadie lo va a saber. Bueno, yo lo que te quería preguntar, ¿cómo seleccionas tú esas fuentes, las orales, literarias, musicales, cinematográficas? Lo que quiero decir es que cuando inicio mi tesina, porque esto es fruto de la investigación iniciada a través de la Universidad de Cádiz y un equipo de investigación liderado por la doctora Dolores Pérez Murillo, que desde aquí le quiero mandar un afectuoso saludo, como no podía ser menos, me propusieron pues unas líneas de trabajo que eran un poco ortodoxas para los historiadores acostumbrados al positivismo ranqueano, a los números, a la estadística, a lo que si no está en un archivo no existe, o lo que si no se encuentra en un yacimiento no te lo puedes inventar. Pero claro, efectivamente, hay un banco importante de la memoria que para cualquier hecho histórico es súper importante. Como bien dije al principio
principio de esta entrevista, una de las personas que influyeron sobre mí fue mi abuela, que me contaban sus historias del pasado. Gracias a eso, yo le puedo transmitir a mi hija el día de mañana lo que era su bisabuelo, su tatarabuelo, y puedo ahondar las raíces en un árbol genealógico amplio y ambicioso, porque mi abuela me transmitió eso, efectivamente. El hecho migratorio que yo abarqué es de 1960 a 1973. Si hacemos las cuentas, las personas que emigraron a Alemania o bien se quedaron allí o retornaron, actualmente rondan la edad de 80, 85, 90 años. Es decir, que por ley de vida cada vez queda menos informante. Mi directora de tesina me propuso que hiciera un banco de la memoria. ¿Cómo? ¿Cómo conseguíamos esos informantes? Pues la verdad que era un gran problema. Estábamos en los albores a los inicios de la llamada Ley de Protección de Datos. Por lo tanto, no me podía dirigir ni a ninguna institución, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores o alguna asociación de inmigrantes, porque obviamente no me iban a dar esa información por cometer una ilegalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú llegas a un informante, ese informante te va llevando a otros informantes y paulatinamente es como un abanico que se te abre. Pues yo conozco a fulanito, mi vecina estuvo en Alemania, pues yo tengo un tío, yo tengo un abuelo. Obviamente tú empiezas por lo más cercano, es decir, personas que tú sabes... A la larga te van a llevar posiblemente algún documento. Y te llevan documentos y te facilitan historias que hasta ahora eran inéditas y que gracias a estas personas que te van comunicando lo que vivieron, el hecho histórico que vivieron, pues la pude conservar y de hecho... Para hacer el libro que hice, tuve que grabar previamente esas entrevistas y a través de un sistema, que no quiero aburrir aquí a los oyentes, bastante exhaustivo, transcribí una por una todas esas entrevistas que hacían, que algunas de ellas duraban entre hora y hora y media de duración, con lo cual un auténtico trabajo puntilloso que me llevó muchísimo tiempo. Y no solamente eso. Pensemos que son personas mayores que además vivieron el hecho ya hace mucho tiempo, que su memoria está distorsionada. Lo han vivido en sus carnes y te lo explican. Pero que también sentimientos. Tú tienes que quitar el polvo de la paja. Es decir, pueden contar cosas, pero influidos por sus vivencias posteriores o su sentimiento o la subjetividad del momento, hace que se distorsione muchísimo el mensaje. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema que empleé, el método, fue de todas las entrevistas que hice más de una treintena, coger lo que eran los elementos comunes. Y esos elementos comunes me hicieron asentar una base de un perfil tipo medio de migrante que fue a Alemania en esa época. Y las vivencias también entraron en una especie de media, ¿no? Entonces te puede hacer una idea de todo lo que fue el hecho migratorio, cómo lo pasaron allí, cuáles fueron las dificultades, cómo fueron tratados, porque esto es importantísimo, y sobre todo los que volvieron, por qué lo hicieron, ¿no? Es súper interesante. Eso, además, Rafael, si tú te dedicas a hacer entrevistas, obviamente lo que vas a ser un gran antropólogo de la teoría de la observación participante. Es decir, eres una persona que te metes en la tribu y que vas a intentar comulgar con esa persona que ha tenido unas vivencias, pero hasta ahí. Mi labor de historiador fue consolidar eso con otras fuentes muy poco ortodoxas también. Es decir, coger la literatura y escudriñar de alguna manera, investigando qué autores españoles de aquella época escribieron o novelas o ensayos sobre el movimiento migratorio de españoles a la República Federal Alemana en esos años. Y di con personas interesantísimas, literatos pocos conocidos, pero que tenían unas obras que a mí me sirvieron también como fuente. El ejemplo de Ángel María de Lera, hijo de un médico rural, castellano, un señor que tuvo muchísimas vicisitudes a lo largo de su trayectoria vital y que fue desde albañil hasta comercial, pero fue a emigrar a Alemania en la primera oleada y gracias a eso conoció a un representante que había allí de la prensa española que, como el hombre escribía bien, se expresaba bien y fue una autodidacta porque estuvo también en la cárcel, porque fue una persona que estuvo en contra de Franco, pues, como tantos otros, y escribía muy bien y tal, y lo nombraron corresponsal del ABC. Y con esa posición privilegiada de vivir en diferentes zonas de Alemania, en diferentes ciudades con
contingentes más o menos amplios de migrantes, él escribió su obra más importante, que es Hemos perdido el sol. Fíjate, esa novela, que es una novela de un chico quiere a más chica, se casa, una historia de amor, y él se va a Alemania y ella lo sigue, y en Alemania suceden cosas. A través del desarraigo, bueno, pues él es destinado en la empresa en un lugar diferente a su mujer, y surgen dos historias paralelas de amor con sendos alemanes, ¿no? Entonces, gracias a eso, vemos cómo vivían los alemanes en la época, cómo vivían los españoles y cómo se imbricaban, cómo se relacionaban y cómo interaccionaban en la vida doméstica. ¿Basado en hechos reales? No lo sabemos, pero sí que es verdad que este hombre estaba allí, observaba, era coetáneo y escribió sobre eso, ¿no? Mira, Ángel, nosotros como emisora flamenca somos la emisora flamenca más importante de Andalucía. Ole. Incluido Sevilla y todo eso, ¿eh? O sea, que somos de los mejores en flamenco. ¿Qué papel jugaron las canciones populares? Pues, yo he oído, ahora tú me rectificas si esto es así o no, había canciones de ida y vuelta. Ahora mismo en concreto hay ciudades que tú ni te puedes imaginar el arraigo que está cogiendo el flamenco en Pamplona. En Pamplona hay un festival de flamenco. Es increíble. Pues yo lo que te preguntaba, ¿qué papel jugaron las canciones populares en esos movimientos migratorios? ¿Se pegaron cosas? Yo he intentado focalizar ese episodio, ¿verdad?, como fuente documental a través de dos aspectos. Primero, canciones generalistas de migración que eran utilizadas en diferentes épocas, ¿no? Por ejemplo, el pasodoble español de Suspiros de España, ¿vale? Yo escuché una versión estupendísima de Impero Argentina, ¿verdad? No sé, qué lástima que no lo podamos poner ahora, pero habla siempre de ese desarraigo, de la España que dejé atrás, del nuevo mundo que me encontré, de la añoranza de que quiero volver. Es un testimonio también. Es un testimonio, ¿no? Pero fíjate, ese pasodoble data de 1938, pero es utilizado y escuchado ampliamente a través de los pick-up y de las fiestas que hacían los españoles en la casa de españoles, porque eso, si quiere, hablamos ahora cómo se organizaban allí, y fue muy recurrida, ¿no? O algo ya un poquito más tardío. Sabemos que hay un artista desaparecido recientemente, como Manolo Escobar, ¿verdad?, que se casó con una alemana. Entonces, al casarse con una alemana, el hecho migratorio de sus coetáneos allí le producía cierta sensibilidad, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si te suena la copla Desde Tierra Extranjera, del año 1960, ¿no? Con rumbo a tierra extranjera, salí de mi España un día y aunque no estoy a su vera, no me olvido. Patria mía, ¿no? Que decía, ¿no? No sé. Recuerdo su cante grande por tarantas y serranas, por tiento y soleares. Y alegrías y colombianas, yo quisiera, está en mi España mía, ¿no? Es magnífico, ¿no? Entonces, como esa, hay muchísimas canciones. Es verdad que ahí el Ministerio de Asuntos Exteriores también tenía una sección de migración a principios de los años 80, y publicó un cancionero libro a través de los discos antiguos, LP, ¿no? Y recopiló todas esas canciones que me estás hablando de ida y vuelta, hoy no famosas, pero que están ampliamente recogidas, ¿no? Y luego, muy interesante, hombre, sí que es verdad que no estamos... Jerez de la Frontera no es una tierra por antonomasia que esté con el carnaval, aunque sí, también hay mucha afición al carnaval. Y también he investigado sobre las letras de las comparsas de esas fiestas típicas gaditanas. Recordemos que con la censura no había carnaval, y muchos autores, por ejemplo, los Gitanos Errantes, ¿no? Ese fue un grupo de Enrique Villegas y Vélez del año 1962, que hablaba simplemente de que su hermano, en una de las coplas de las letras, que se había ido a Alemania, que lo había echado mucho de menos, que lo había perdido para siempre porque había encontrado una alemana más guapa que una española, ¿no? Entonces es algo muy curioso. De eso sí existe a través del YouTube y otros buscadores filmografía de actuaciones con sonidos muy precarios, pero que se puede extraer esas letras. Y ya, por terminar, no sé si te gusta la sevillana, o la bailas bien o la bailas mal, Rafael. Yo bailo bachata. Pero bachata. Pues la letra de Diego Ibáñez y la música de Manuel Moya, ¿no? Entre otros grupos, Ecos de Rocío,
cantaba en los años 90 Emigrante del Sur, ¿no? Dedicado a todos los inmigrantes que salieron de Andalucía. Es algo bastante bonito, bailarlo también con el sentimiento, ¿no? Entonces fue otra cosa más, la música popular que apoyaba todo hecho migratorio. Así que oralidad, estamos hablando de literatura, estamos hablando de música, es un hecho pues multidimensionado y que se puede estudiar desde muchas perspectivas. Antonio Molina también tenía una canción que se hizo muy popular, El Emigrante, creo que se llamaba, que creo que por la censura tuvo que cambiar algunas letras. De hecho, si tú analizas el texto, a veces no te cuadra mucho lo de los dientes de marfil. Esto es un poco... Sería para que rimara, ¿no? Claro, o lo habían cambiado por la censura. Claro, yo intentaba analizar el texto y yo creo que más bien eso es censura y adaptación a lo que había en la época, porque es que no pegan ni pincha ni corta y transmite poco de sentimiento de desarraigo. Pero, hombre, es la más famosa, creo que todo el mundo puede recordar. ¿Qué perfil tenían los emigrantes andaluces que partieron hacia Alemania? El perfil medio. Eran chavales sin estudios, analfabetos en su mayoría, con una edad que rondaba de 23 a 25 años, hombres, muy importante, ese movimiento migratorio fue un movimiento masculino, aunque después, estoy hablando de del periodo de expansión, ¿no? Que estamos hablando de los 3 primeros años, desde el año 60 al 63, al 66, el perfil masculino. Luego allí hacen el efecto llamadas, ¿no? Quien tenía a su novia en España y le iba bien, pues vente para acá. Los que no. Vente a Alemania, Pepe. Alemania, Pepe, o Manuela, o Juana. Y allí muchas veces pues se casaban incluso, tenían el primer hijo, incluso los que se quedaron, pues ya hay allí españoles, ya no españoles, obviamente son alemanes, pero que en cuarta, tercera generación han sido descendientes de españoles. Muy importante también decir, Rafael, que no se nos olvide que todo este movimiento migratorio de Andalucía y de España a la República Federal Alemana fue un movimiento dirigido, consensuado, entre el régimen franquista, Instituto Nacional de Trabajo, y el Instituto Nacional de Inmigración alemán. Y eran personas que iban ya de aquí con unos perfiles profesionales, aunque no estuvieran titulados, ¿verdad?, pero iban con contrato en origen. Es decir, las empresas alemanas delegaban en el embajador de España sus necesidades de personal y eran aquí los agentes del franquismo, los agentes sociales, los que buscaban esos perfiles y los mandaban ya con papeles. Es decir, no era una migración irregular, no ilegal, como la semana pasada vimos, aquí no hay nadie ilegal, ¿no? Y para ser ilegal tiene que cometer un delito y los inmigrantes simplemente estén buscándose las habichuelas, ¿no? Entonces a mí me gusta muy poco eso de con papeles, sin papeles, pero sí que es verdad que esta migración era una migración pactada entre dos gobiernos. Ahora bien, también hubo, por lo que he podido estudiar y me he encontrado, migración irregular. Gente que se va allí a probar fortuna, que conoce a fulanito, menganito, que ha venido de contrato de origen y está trabajando en las Volkswagen, está trabajando en cualquier otra empresa que pues necesitaba personal y lo ha metido a trabajar porque conocía al encargado y tal, y se han quedado allí con la suerte. Pero es verdad que el permiso de residencia en Alemania estaba supeditado a un contrato laboral. Si no tenías contrato laboral, automáticamente te expulsaban del país. ¿Y qué papel jugó la mujer en estas migraciones, ¿no? ¿Cómo se reflejan en sus historias las que se quedaban aquí y los maridos se iban? Voy a aprovechar porque otra de las fuentes de las cuales no hemos tratado en profundidad ha sido el cine, ¿no? Y dentro del cine a mí me encanta el cine documental. Y la obra maestra que estudia este movimiento migratorio a Alemania es El tren de la memoria. El tren de la memoria de Ana Arribas es un documental importantísimo por varias razones. Primero, porque hace historia a través de testimonios reales. Y luego, la segunda razón es que esos 4 testimonios son 4 mujeres que han vivido el hecho migratorio, de las cuales, pues, una prosperó y se quedó allí, fue trabajadora social, trabajó para el gobierno. Otra fue una mujer que fue allí con su marido y actualmente lo que hacía, bueno, cuando se graba ese documental, era cuidar a su madre imposibilitada y enferma, no trabajaba y vivía de las medidas sociales del gobierno alemán. Otra mujer retornada hace mucho tiempo aquí y otra mujer que va en busca
de los testimonios de las personas que dejó atrás, que se vino en 1973, cuando la crisis del petróleo motivó que muchos partidos alemanes, partidos políticos, acusaran, como siempre ocurre con las crisis, a los españoles de quitarle el poco trabajo que había a los alemanes. Entonces, como pasa ahora en efectivamente, sí, la historia se repite, es cíclica, pero lo que pasa es que creo que España no aprende de eso. España no aprende. Parece que aquí siempre hemos estado desobrados. Y casualmente, nunca perdona que te haga esto, el chico que vino la semana pasada se llama Buba. Nos está escuchando porque dije que tú ibas a venir. Pues un saludo a Buba. Y se me interesa mucho esto. Bueno, no recuerdo si salió en antena o no, pero le pregunté, ¿tú cuántos idiomas hablas? 7. Bueno. Digo, pues ya tú me ganas. Si hace falta un trabajo de intérprete, ya me ganas. Pero después nos hicimos una foto ahí detrás y el tío mide 1,90 y tanto. Y digo, y en altura también me gana. Claro, o sea que, bueno, perdona que te haya cortado un poco. Sí, yo creo que no es cuestión de ganar y de comparar, ¿no? Porque muchas veces cuando nos comparamos echamos de mano de los feos estereotipos y de esas cosas que son las ideas preconcebidas. Yo creo que cada persona es un mundo, cada persona es única y sea del color que sea. Y sobre todo lo que hay que fijarse es en la valía, ¿no? Tú lo has dicho muy bien antes, ¿no? 7 idiomas. Hombre, pues un tío que tiene que ser una máquina intelectualmente hablando, verdaderamente, y por la estatura pues tiene que ser un gran deportista, ¿no? Pero verdaderamente creo que ahondando en el tema actual de los movimientos migratorios en España, que nos hemos convertido, porque somos un país desarrollado, somos la 8ª economía del mundo, en un país receptor de inmigrantes. Sin embargo, estamos llevando a cabo, ya no España, sino la Unión Europea, políticas migratorias acertadas, o es el gran reto que tiene demográfico la Unión Europea que está sin resolver, o simplemente estamos poniendo parches a la situación. Para mí, un poco de todo. Se improvisa, no está en los programas de los grandes partidos políticos ni de un color ni de otro, y no se quiere resolver de una manera definitiva o no interesa resolverlo, ¿no? Es algo secundario que luego, bueno, pues con esa improvisación se cometen aberraciones muy fuertes contra los derechos humanos. Eso es así. Ahí me gustaría, ¿cómo se integraron los españoles en las sociedades de destino? ¿Vos te queda y cómo afecta eso? Luego, yo conozco a alguna gente, pero yo tengo 71 años, entonces conozco gente que ha estado en Alemania y se han quedado allí. Me siento extranjero en Alemania, porque cuando vengo a España también me considero extranjero. Ángel María de Lera dijo de esta generación que fue a Alemania, que era la generación de los cuerpos partidos. Tenían el corazón en su pueblo, en España, en el campo, ¿verdad?, con su gente, con su familia, y tenían la mente en Alemania para ganar dinero. Pero cuando volvían de visita, vacilando, porque todos venían con un Mercedes, un Opel, con la radio última generación, diciendo lo bien que vivían allí, nada más lejos de la realidad, por los testimonios que he entrevistado, la gente de los pueblos ya no sentían a esa persona como alguien propia. Y luego cuando ibas a Alemania y aprendías alemán y te intentabas integrar, nunca ibas a ser un alemán. Por lo tanto, ni eras de aquí ni eras de allí. Y eso era una condena que llevaban ellos en el sentimiento y una pena que es la pena del desarraigo. Se integraron mal, Rafael, si esa es la pregunta, muy mal, porque además el español medio que viajaba allí no aprendieron la mayoría el alemán, sino chapurreaban aquellas cosas que necesitaban para el día a día, pero no les interesaban para nada ese idioma tan raro, tan dificultoso. Yo estaba en alemán en la Escuela Oficial de Idiomas y yo lo dejé. Me aburrí, ¿no? Es complicado, es complicado. Y se integraron también mal por las costumbres. Es más, el español que iba allí, lo primero que hacía era organizar sus redes de paisanaje. ¿Y esto qué es? Pues fundaban la Casa de España y en esa Casa de España celebraban todo. Que si en el pueblo de origen era la Virgen del Carmen, era la fiesta de la Virgen del Carmen en la casa. Que si era la feria, vamos a hacer la feria de abril en la Casa de España. Que si era el Corpus, que somos capaces... Jolines, durante esta época nacieron muchísimas hermandades del Rocío en Alemania, de Rocío, y algunas de ellas todavía, por ejemplo en Bélgica, hay algunas activas que hacen el camino todavía. O sea, los españoles allí se reunían con españoles, con paisanos, celebraban las fiestas que celebraban en sus pueblos por añoranza o por comodidad o por no integrarse
y además eran gente que el idioma no lo solían manejar el alemán y se valían pues en español. Y luego, claro, cada vez que bajaban al pueblo o iba alguien de visita, pues el chorizo, la chacina, el salchichón, todas esas cosas que allí era escasa, pues obviamente el buen vino. Entonces, bueno, la interacción no fue toda la que debió ser, ¿no? También he entrevistado a gente, personas que decían que los alemanes en aquella época tenían reminiscencias un poquito de su pasado más inmediato. Con esto no quiero decir que los alemanes de los años 60 fueran nazis, pero sí que es verdad que estaban todavía influidos por ese espíritu del hombre, del superhombre, de la raza superior, y que veía al español y al italiano también como alguien más próximo a África que a Europa. Y que en los primeros, cuando tú entrabas en Alemania, lo primero que hacía era un reconocimiento, ¿no? Eso me decía una informante. El reconocimiento médico era muy duro. Te ponían desnudo, en fila, con tus compatriotas. Como la mili, ¿no? No, como la mili, no. Te recuerda, hablando de Alemania, otras cosas. Sí, vale. Tú has dicho la mili, cada uno que piense a lo que te recuerda. Desnudos, y te miraban hasta la dentadura, a ver si tenía caries. Y a veces el motivo de tener caries era para que te echaran incluso para atrás en el caso de, bueno, que el médico lo considerara, ¿no? También para evitar enfermedades infectocontagiosas, etcétera, ¿no? Y también, bueno, dentro del tema de la xenofobia, en muchos casos me he encontrado situaciones xenófobas. No te digo que fuera la generalidad, porque también hay muchos españoles bien acogidos, pero recuerdo una señora que decía que pasaba por al lado de mujeres alemanas y se tapaba la nariz como diciendo que peste, españoles, no sé qué, cosas de este tipo. Y en los bares he detectado hombres, porque claro, estábamos en una sociedad machista, los hombres iban a los bares por la noche, los menos, y a veces había alemanes buscando broncas con los españoles y con los italianos, ¿no? Y se formaba una trifulca importante cuando salían de las casas de España. Por lo tanto, la visión que yo tengo, por lo menos de lo que yo conozco, es que la integración no fue bueno. Es verdad que también hubo parejas de alemanes con españoles, fíjate Ángela María de Lera, que lo novela aquello, ¿no? Y que hubo cruces, como en mi caso de la historia personal, cuando salía con aquella chica, ¿no? Que la mujer era de Ronda y este hombre pues era de Kassel, ¿no? En Alemania, y hubo cruces, por supuesto que sí. Pero la gran mayoría pensaba también en no relacionarse, porque el hecho de relacionarse socialmente implicaba gastar dinero. Y la mentalidad del inmigrante era ahorrar al máximo, vivir con el resto de paisanos, a lo mejor comerse algo que venía del pueblo, beberse algo en la casa y trabajar para poder repatriar el mayor número de divisas, de dinero. Decían todos. Y todo el dinero que yo mandaba a España, todo era poco. Todo era poco. Porque en la España rural en aquella época era tan mísera que por mucho que mandaba era como un agujero negro, ¿no? Yo recuerdo cuando yo trabajaba y repartía cartas, nos esperaban, yo repartía por aquí, por esta barriada de las afueras de Jerez, y los niños que sus padres estaban trabajando en Alemania estaban esperando el cartero que traían los giros a las casas, y se ponían loquitos de contento cuando veían al cartero llegar, porque sabían que ese día iba a ser un poquito especial porque había llegado dinero a la casa. Sí, señor, sí, señor. Eso también me lo he encontrado yo. Y se ve muy bien también eso en la película Venta a Alemania, Pepe, ¿no? No tanto esas misivas o giros de dinero como cuando venían de visita y vacilaba. No sé si te acuerdas la escena de Angelino, ¿no? Allí el tío, mira, allí... allí ha caído todo. El dinero, allí, con el dinero que yo gano en un día, aquí te puede comprar no sé cuántas vacas, no sé qué. Y luego allí lo pasaban bastante mal. Y lo pasaban también bastante mal porque, fíjate, hemos perdido el sol, la novela. Fíjate el título. La climatología adversa. Situaciones de menos 10 grados, menos 15, eso provoca nostalgia, hundimiento psicológicamente duro, frío, nieve, no conozco apenas a nadie, estoy lejos de los míos. Fue grave la situación. ¿Se podría hacer, Ángel, una comparativa entre los emigrantes españoles que estamos hablando de la década de los 60, 70, en comparación con los inmigrantes actuales en España? Sin duda hay paralelismo. Sí, señor. Hay inmigrantes que llegan pues con sus contratos de trabajo y hay inmigrantes que llegan de otras formas, ¿no? Es verdad que, bueno, todavía los países como España pues tienen una infraestructura de acogida
y de integración de estos inmigrantes, que actualmente es deficitaria y los recursos se van agotando, porque cada vez, obviamente, los países pobres siguen siendo más pobres, cada vez más pobres, y los ricos somos más ricos, ¿no? Entonces el efecto llamada pues hace que obviamente los contingentes cada vez sean más amplios. Con esto no quiero alertar a nadie, es decir, en España actualmente censado hay un total de cerca de 4 millones de inmigrantes de diferentes países, ¿no? Esto no quiere decir ni que estemos ante una oleada, ni que nos vayan a invadir, ni nada por el estilo, porque luego hay discursos políticos interesados que hablan de eso, ¿no? De meter miedo con la gente que viene de fuera y nada más lejos. Lo que es cierto es que las políticas migratorias de España deben de ahondar en el sistema, que creo que es el camino, es una opinión personal, no es historia, el camino adecuado, ¿no? Que es invertir en origen para desarrollar esas sociedades y evitar que personas que no tengan la necesidad del África subsahariana pongan en riesgo sus vidas en un doble o nada para poder salir de su penosa realidad, ¿no? Yo creo que la Unión Europea debería de ampliar sus programas de cooperación. La Agencia Española de Cooperación, que está dotada económicamente, yo creo que se queda corta, ¿no? Con todo el tema. Y luego es verdad que hay un cambio de viento preocupante en Europa, con el modelo migratorio, que es simplemente el de repatriar, primero hacinar y después repatriar a las personas que vienen, ¿no? No sé, el sistema Meloni, que ahora se quiere implementar en Europa. Los encierros ahí. Sí, los encierros, ¿no? O firmo acuerdos bilaterales con países extracomunitarios para pagarles unos centros de acogida y que ese país tengan en alquiler, entre comillas, el problema que yo tengo. O sea, yo los mando para allá, me quito el muerto de encima y que cargue otro pagándole. Me parece un poco tratar a las personas como mercancía, ¿no? Y quitarle la dignidad a toda persona, que recordemos, es que se nos olvida, como si los italianos no hubieran sido inmigrantes. Estamos hablando de italianos españoles en Alemania, y no hace tanto, hace 40 años, 50 años. Entonces, creo que debemos ser más sensibles con todos estos temas, ¿no? O, no sé si fue Cameron el que construye en Inglaterra esos barcos flotantes para inmigrantes. Me parece una aberración muy, muy grande, muy fuerte. Es un problema de bastante difícil y compleja solución. No hay soluciones sencillas para problemas tan importantes. Pero uno de ellos, ¿qué papel juega la educación en la integración de los inmigrantes de ahora? Importantísimo. Como tú te dedicas a la educación, me imagino que tus alumnos... Sí. Yo lo primero que trato estos temas a través de la xenofobia y el racismo, por supuesto. El racismo en España, sobre todo en los campos de fútbol, no quiero poner ejemplos recientes de clausura de campos de fútbol, de meterse con gente pues, que tiene otro color de piel o que tiene una forma distinta de ojos. Yo siempre digo a mis alumnos que las razas no existen. Las razas humanas no existen. Existe la raza humana. Y después tenemos connotaciones. La piel de otro color, los ojos de otro color y la estatura, lo hemos visto. Anecdóticamente con Buba, creo que fue, o con las chicas, yo dije que eran africanos. Nunca dije, me sabe mal. Estuvimos hablando, dice, no, pero si es lo que yo soy negro. No me insultan. Pero cuidado con los colores. O sea, yo no conozco a una persona negra. Y el día que la veas salgo corriendo. O tú eres blanco. Porque yo te veo a ti ahora mismo, Rafael, blanco, y salgo pitando. Tú no eres Casper. Nosotros no somos blanco, ni amarillo, ni negro. Me parece muy triste atribuirle a la condición humana un color. Pigmentación diferente. Tenemos color carne, entre comillas, ¿no? Yo cuando dibujaba de pequeño decía, dame el color carne, que era naranjita flojito. Color carne, cada uno tiene un color. Pero a lo que yo me refiero es que si las cigüeñas emigran, si... yo observo mucho las golondrinas que paran por mi casa y vienen en febrero y se van en septiembre. Si esos aves que van buscando comida, van buscando una climatología adecuada y sobrevivir, y son animales, nosotros también somos animales en esencia. ¿Qué tiene que ver la frontera, repito, con la necesidad de alimentar bien a tu familia, a ti mismo y tener una vida digna? Absolutamente nada, nada.
Entonces, me parece muy cruel por muchos discursos migratorios adversos que se están llevando por ideologías y grupos políticos, que se trata a estas personas o como mercancía, como cosa o como entes sobrantes. Y lo que voy a decir una cosa también, que no piensen los radio oyentes que yo soy un loco y digo, aquí vale todo. Por supuesto que no. La emigración debe de tener unos canales, debe de tener una organización y debe tener políticas concretas. No sé, yo siempre digo a mis alumnos, y esto es cierto, yo este fin de semana, bueno, por razones personales, he estado de turismo en Osuna, una comunidad colombiana inmensa, ¿no? Y el preguntarle, pero mucha gente colombiana, cosa que yo en el puerto, a lo mejor más grande, no los veo, ¿qué hacéis aquí? Pues recoger aceitunas. ¿Quiere decir que hay gente de Osuna que recoge aceitunas? Sí, pero ¿quiere decir que los españoles cada vez menos queremos ese tipo de trabajo duro porque estamos acostumbrados o porque el mercado laboral ha cambiado o porque tenemos una formación? También. Por lo tanto, es verdad que hay trabajo actualmente rechazado o no querido por españoles que de alguna manera pues es fácil que lo cumplimente un inmigrante. Y es más, tenemos un problema ahora, un reto demográfico, que es el envejecimiento de la población. Rafael, tú eres un jubilado, perteneces a las clases pasivas. Yo quiero ser y llegar a ser como tú, pero llegar como tú, ¿eh? Bien, activo y como estás, ¿no? Pero hay una descompensación importantísima. Poca gente, población activa trabajando, cada vez más gente en clases pasivas, pensiones, gastos sanitarios, gastos médicos. Eso tiene un nombre y se llama déficit del estado del bienestar. La inmigración que viene a España viene con un modelo demográfico, que es con una natalidad alta y teniendo hijos. A lo mejor eso no que sea la solución y la panacea, pero sí que va a ayudar a sostener económicamente a la sociedad española en un futuro próximo, porque no olvidemos que la pirámide social española cada vez es más invertida. Tenemos una base súper estrecha y una cúspide ancha, porque nuestra esperanza de vida está en mujeres en 86 años y en hombres en 82. Y cada vez esto va aumentando, porque somos uno de los países más longevos del mundo, junto a Japón. Mire, ¿qué opinarían por si aprendemos algo de la historia? Porque la historia de los errores pasados tenemos que aprender en el futuro y en la actualidad, ¿no? ¿Se podría comparar de alguna manera, o a ver qué opinaban los emigrantes españoles del siglo pasado sobre la España multicultural de hoy? ¿Qué diría un señor que ha emigrado a Alemania y ha vuelto? Pues yo estoy segurísimo que tendría la sensibilidad... Se vería él mismo. Claro, sensibilidad a flor de piel. Verdaderamente se verían reflejados y pues emplearía la solidaridad que estamos acostumbrados a ver en personas mayores con este tipo de personas, con inmigrantes. Mi madre, por ejemplo, que tiene de tu quinta, mi madre cada vez que ve a un inmigrante lo ayuda. No es que haya ido a Alemania, pero es que su tío sí fue. Es que su tío fue esa persona que hoy está en el puerto y a lo mejor, fíjate lo que te digo, está en Val de la Grana vendiendo prendas en el paseo marítimo o CD. Y mi madre siempre, o mi madre o mi suegra, ¿no? Digo, gente que han vivido estos acontecimientos, ¿no? O los propios inmigrantes, muchos de ellos ya fallecidos, que tuve la oportunidad de entrevistar, que eran personas extremadamente sensibles, no solamente con los inmigrantes, sino con las personas que pasaban necesidad. A esa gente les ayudaba, porque ellos han necesitado ayuda. ¿Cómo ha cambiado el papel de España de ser país emisor a receptor? Ha cambiado muchísimo. Pero lo que más me duele es que la memoria colectiva es muy frágil y que nosotros no entendemos que hace muy poco fuimos un país emisor. Lo que hablabas antes, yo me dedico a sensibilizar a mis alumnos y en lo que en el libro de texto o en la ley educativa de movimientos migratorios pues pone muy poquito, ¿no? Es algo ínfimo, ¿no? De cuando España fue un país emisor, yo lo intento ampliar a marcha forzada, porque tienen que comprender y tienen que saber y tienen que ver que nosotros estuvimos en ese papel, porque si no, nunca van a tener una conducta sensible, acogedora y nunca de verdad, piensa Rafael que estos alumnos en un futuro tendrán responsabilidades empresariales, responsabilidades políticas, el futuro. Son la gente que va a mandar, las generaciones que van a mandar. Y si estas personas no conocen su historia, pues mal vamos, porque vamos a deshumanizar
a una sociedad con la española que siempre ha sido una sociedad acogedora, siempre ha sido una sociedad que se ha volcado con los necesitados y siempre ha sido una sociedad que ha atendido a las personas que venían de fuera. Ahora todo eso se está diluyendo y me preocupa muchísimo eso de las fake news, de las redes sociales, del machaqueo de ciertos grupos de poder interesados en coger votos de personas, bueno, que quieran o que piensen con una filosofía xenófoba, racista y, en mi opinión, retrógrada, analfabeta e inútil, ¿no? Las personas, yo los considero, la persona que es xenófobo es un ignorante, con mayúscula, un ignorante. A la hora de tú escribir, he visto los títulos de algunos artículos que has escrito en la revista Ubisum, y la mayoría de ellos, bueno, hay cosas que no son migratorios. ¿Tú qué objetivo persigues tú? Además tienes tela, no sé, un montón de artículos ahí. Sí. ¿Qué objetivo pretendes tú con la revista? Bueno, quiero decir, y un saludo a mis compañeros de Ubisum, fue una revista que fundamos en la facultad, cuando éramos estudiantes, allá con 18 añitos, éramos gente pues que nos gustaba mucho eso, divulgar, publicar, y no teníamos posibilidades porque las revistas oficiales indexadas era pues de gente más mayor, de doctores, de profesores, de catedráticos, y el alumno no tenía acceso. Entonces inventamos esto de Ubisum, que significa ¿dónde están los antepasados, aquellas personas que forjaron el pasado, y investigar sobre ellos para que ponerle voz a las inquietudes intelectuales de los historiadores nobles, ¿no? Y yo desde el primer momento busqué pues divulgar, escribir. A mí, no sé, también es un poco pegar de ego, ¿no? De cuando no, ahora no soy nadie ni nada, pero antes lo era menos, ¿no? Y cuando no ni siquiera estaba licenciado, pues a mí me hacía ilusión ver a la gente, no sé, recuerdo una escena en el tren de cercanía, viniendo de Cádiz al puerto, acabo de salir de la facultad, que había un señor leyéndose Ubisum, y decía, mira, ahí escribo yo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hizo mucho soltarnos, investigar por primera vez, en ver tus artículos publicados, te reforzaba, te motivaba, nos hizo también colaborar en otros medios de comunicación y a la postre publicar nuestros propios libros. En definitiva, personas con una carrera que todavía no se había iniciado prácticamente, pues consolidar un poco su currículum y sobre todo la autoestima, que como bien dice, cuando te decían ¿qué haces estudiando historia?, habría que responder con una artillería pesada. Pues estudio historia por muchos motivos. ¿Qué respuestas recibes de los lectores y colegas de historia sobre tus publicaciones? Como estaba diciendo, he visto leer Publisum, no se llama así, me he equivocado, Ubisum. Sí, bueno. Tú lo ves y te sube la moral. Bueno, Sí. ¿y qué percepción tienes tú de que tienen los lectores? ¿Cómo haces para que no esos artículos que tú publicas no sean solamente entendibles entre el ámbito académico y sea perceptible también por la gente de la calle? Bueno, No yo sé, ¿eh? te puedo decir, yo creo que empleando un lenguaje que sea divulgativo, no sé cuántas veces he repetido esa palabra aquí, pero la divulgación es importante. De nada te sirve ser un investigador, academicista, estricto, que maneje las fuentes primarias y secundarias como el mejor, si después eso no lo sabes comunicar, ¿no? Yo creo que también, no solamente a la hora de escribir, sino también a la hora de explicarle a tus alumnos, debes de tener un lenguaje muy, muy cercano para ser permeable al conocimiento, no solamente de los alumnos, sino al público en general. Y luego el feedback también lo puedes recibir de muchas maneras. Por ejemplo, te puedo decir mis dos últimos libros, ¿no? Que uno es Educación y Poder en la Historia, ¿vale? Y el otro, el más reciente, del año 22, es La política en clave local, ¿no? Y bueno, la editorial tiene muchísimos medios de difusión, canales, y es verdad que en cada canal pues hay críticos literarios, hay críticos ensayistas y tal, o personas que sin conocerte nada han comprado el libro porque les interesa, en este caso, la política local, y te escriben en privado, o te escriben un email, o te felicitan, o no, o te dicen, mira, aquí creo que te has equivocado, podías haber tratado esto de otra manera, y eso es muy importante para un escritor, pero no solamente para una persona que viva de la historia, sino cualquier otro género que se trabaje, necesita de un feedback. Y luego de los colegas, por supuesto que sí. Cuando yo recuerdo cuando publicamos Ubisum, que pasaba muchos filtros.
de un redactor, de un compañero, del otro, de la sección, de no sé qué. Y eso te contribuía a engrandecer tu artículo. Y hasta que no estuviera repasado por 7 o 8 personas, no se daba recuerdo, el ok, ¿no? Y eso es algo magnífico. Como tú estás con jóvenes estudiantes constantemente, tienes que saber esto a la perfección. ¿Cómo pueden los jóvenes conectar con la historia, con sus abuelos emigrantes? Su abuelo inmigrante. Mira, yo siempre hago un ejercicio, ¿no? Llegamos primero de la ESO. Primero de la ESO son unos chavales que llegan del colegio, al instituto. Llevan un impacto, Rafael, están flipados. Porque claro, llegan allí, se alucinan. ¡Oh, qué grande es esto! 11 profesores, 11 asignaturas, acostumbrados a un profe, a primaria. Pues lo primero que hago, mi ejercicio número 1 es elabora el árbol genealógico de tu vida. ¿Y qué hago con eso? Les obligo a hablar con sus abuelos. ¿Y qué hago con eso? Pues que si no existe su abuelo, se preocupe de buscar a alguien cercano a su abuelo que le cuente quién fue su tatarabuelo, su bisabuelo, a qué trabajaba, de dónde eran, cuál era su oficio, qué anécdotas vivieron. O sea, eso es algo importantísimo. Y luego que escriban su historia personal. Eso los hace conectar directamente y rápidamente. Porque además les digo, la historia no es nada sin la historia de cada uno de nosotros. Y salen, Rafael, trabajos interesantísimos. He tenido un par de alumnos que a la hora de hacer su árbol genealógico han llegado al siglo XVIII. 18, chavales de 12 años. Ese árbol genealógico ya no se va a perder. Lo va a guardar con cariño, con el sobresaliente adecuado y tal, y lo van a tener para siempre, lo transmitirán seguramente a sus descendientes. ¿Cómo responden los alumnos a las comparaciones entre la emigración histórica y la actual? Responden bien. Nosotros tenemos una concepción de los jóvenes que, bueno, son gente insensible, que son gente que pasan de todo, que son gente que no lee, que no se informa, pero verdaderamente cuando yo llevo 22 años en la enseñanza, te sorprenden cada vez más, ¿no? Te encuentras gente que está muy informada, que manejan prensa de diferentes porte ideológico y que conocen realidades cercanas, no cercanas. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los ejercicios que les mandé este año con la unidad didáctica, ya no se llaman así, se llaman unidad de aprendizaje, pero bueno, la unidad de aprendizaje de la población fue que entrevistasen a un inmigrante que estuviera en la ciudad del Puerto de Santa María. Hay censado unos 300 y pico, según el INE, en la ciudad. Y me decían, cuando yo empecé a investigar este asunto, me decían, ¿y cómo llegamos a ellos? Si yo no conozco a nadie. Bueno, alguien tenía un primo, alguien tenía el vecino de no sé quién. Bien, pero la gente que no conocía a ningún inmigrante, le dije, oye, ¿tú no vas al bazar tal a comprar cuando te hace falta? Típico chino, entre comillas, ¿no? ¿Por qué no cojo al señor del mostrador y le hace una entrevista? Sí, hombre, qué vergüenza, por favor, no sé qué. Al día siguiente se fue al bazar y me trajo una entrevista de 3 folios. Sacó por qué estaba aquí este señor, qué motivación tenía, cómo se siente, si ha sufrido xenofobia. Magnífica. O sea, yo creo que al final responden, entran. Pero hay que explicárselo y hay que hacerlo, hay que motivarle ese gusanillo que tienen todos de descubrir cosas y de investigar. La musiquilla que suena sí, ahí de fondo preciosa, nos por cierto. indica que se nos acaba el tiempo. Una lástima. Entonces, bueno, no me gustaría terminar sin hacerle... ¿Qué valores intentas tú en el aula más principales de transmitirle a tus alumnos? Sobre todo eso que está ahora tan manío, que se dice mucho, la empatía, ¿no? Tienes que ponerte en la piel del otro para de verdad pensar en lo que pueda sentir, en sus necesidades, y también la resiliencia, ¿no? Creo que estamos en unos cambios muy importantes a nivel histórico, en un mundo muy incierto que lo van a heredar ellos y que deben de saber adaptarse y bien, con éxito. Así que la resiliencia para mí es la palabra con mayúscula que hay que inculcarle a estos jóvenes en el alma y en el corazón. Resiliencia. Y ya para terminar, terminamos ya el compañero de control. Para terminar, unas preguntas rápidas. Sí. Para terminar rápido. Un libro de historia que recomiende. Yo, pues la biografía de Geoffrey Parker de Felipe II. Una película.
Que capturé pues, la experiencia migratoria. Pues bueno, yo un franco 14 pesetas. A Suiza, a Suiza, sí. De Iglesias, de Carlos Iglesias. Una canción que sea un himno para los emigrantes. Para mí, por ejemplo, sería la canción... Hay muchas. A ver, para mí, Lo que te hace grande, de Vetusta Morla. ¿Un lugar en Alemania que recuerde a los emigrantes españoles en especial? En especial, pues yo creo que Berlín, donde hay una casa, hay 2 casas de España muy interesantes. Frankfurt, donde hay una comunidad interesantísima española aún, y München, Múnich. Un personaje histórico que tú admires. Para mí, personajes históricos, es una pregunta muy complicada. No sé. Yo, por decirte uno, yo valoro muchísimo a Nelson Mandela. Bueno, ya con esto hemos terminado. La semana que viene volveremos. La semana que viene estoy ahí porque no quisiera dejar un fascículo suelto y quisiera traer a una ONG. Estoy en ello, pero no sé si no viene una ONG va a venir algo similar. Y de todas maneras vamos a seguir aprendiendo como hoy hemos aprendido con nuestro invitado de hoy, con Ángel Quintana. Muchas gracias por haber venido a la radio y aquí tiene tu casa, y para que nos excusen. Muchísimas gracias, he estado muy a gusto y nada, un saludo a todos nuestros radioaudientes y al equipo que tenéis detrás, que es magnífico, y darte de nuevo las gracias por ponerle voz a estas investigaciones. Gracias. Pues nada, lo dicho, nosotros seguimos la semana que viene. Solo sé que no sé nada. Seguimos la semana que viene mejor.